Ya estamos allí, ¿verdad? Leamos por favor antifonalmente su servidor un versículo, ustedes en coro el siguiente. Dice así la palabra del Señor. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Juntos, por favor, el 7. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Titulé la enseñanza de hoy: la respuesta de Dios a la oración y a la entrega. Y quiero comenzar con lo que dijo en algún momento Jesús en Mateo capítulo 6, 33. Mas buscad primeramente, diga conmigo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento hubo un ejemplo de un hombre importante, de un sacerdote, que terminó mal su ministerio. Me refiero a Elí. En 2 de Samuel, capítulo 2, capítulo 3, en donde nos narra esa triste historia. Más adelante vamos a encontrar a este hombre que, por cuanto le dio no la gloria a Dios, sino que se dio la gloria a sí mismo, porque puso en primer lugar a sus hijos antes que a Dios. Entonces, hermano, la historia cuenta de que este sacerdote, junto con sus hijos, un día invadieron los filisteos, se llevaron todo, hasta robaron el arca de Dios, y los 2 hijos que ministraban en el tabernáculo murieron. Y al saber Elí ese mismo día que sus hijos habían muerto e Israel había sido destruido en la batalla, él también dice que cayó de la silla porque era gordito y se desnucó, murió.
Cuando uno ve, hermanos, por ejemplo, el ministerio del primer rey de Israel, el rey Saúl, Dios le entregó el honor a este caballero de poder honrarle al Señor, porque Dios pone y quita reyes, dice la palabra en Romanos capítulo 13. Él es el que pone y quita reyes. En otras palabras, es el que pone y quita las autoridades. Entonces, Dios puso a Saúl frente al pueblo de Israel como el primer monarca de este pueblo de Dios, para que llevase al pueblo a buen puerto, para que le enseñase a adorar, para que perpetuase en el corazón de ellos, hermano, este fuerte deseo, este fuerte anhelo de poder honrar a Dios con sus vidas, con sus familias y cumpliendo con cada encargo que el Señor le había dado a su pueblo. Pero ¿qué pasó con este rey también? Este monarca no obedeció la palabra de Dios. Y así estuvo en el gobierno muchos años, cerca de 40 años sirvió, pero despojado de la presencia de Dios. Dice que lo atormentaba un espíritu inmundo toda la vida, años. Y para poder por lo menos apalear en algo esa situación, tuvo que traer a David, el segundo rey de Israel, que ya estaba ungido por Samuel, porque así lo ordenó el Señor. Pues Saúl fue desechado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue una persona que más le gustó escucharse a sí mismo, hacer lo que estaba en su corazón, lo que decía el pueblo, mas no lo que decía Dios. Y por eso terminó como terminó. No murió con muerte natural. Fue un gran guerrero, por cierto, pero un día también, junto a sus hijos y él, perdieron la batalla y murieron juntos ese día. Y hermano, cuando uno mira este pasaje, me estoy ubicando en el momento de la historia del Antiguo Testamento, más o menos en el año 905 antes de Cristo. En ese tiempo ya estábamos en el tercer rey de Israel, Salomón, el gran rey, el gran monarca después de David, que no hay un rey de todos los reyes, de todos los monarcas que gobernaron Israel, no se volvió a levantar un rey como David, que fue padre de Salomón. Y aquí en el 905 aproximadamente, Salomón construye ese gran edificio, la casa de Dios, cuyos planos se los dejó su padre David y le dijo: construye la casa de Dios. Yo lo he querido hacer, pero Dios no me dejó, porque mis manos derramaron mucha sangre. En cambio, Dios me ha prometido que tú lo construirás y de ti se agradará el Señor. Y Salomón construyó ese tremendo edificio, conocido como el centro de adoración de los judíos, pero llegó a ser más tarde el centro de adoración mundial hasta el día de hoy. Por supuesto que hoy no hay templo, porque eso fue destruido más tarde, pero como se sabe, hasta el día de hoy, Jerusalén, que es la capital de Israel, sigue siendo el centro mundial de adoración. Todos los moradores de la tierra acuden año tras año a Jerusalén a adorar al Señor. Hermanos queridos, Él construye esta casa, el sueño del rey David, el sueño de todo el pueblo de Israel. Él construye esta casa y no le van a dar uso sino hasta que llegue el momento de poder dedicar la casa. Porque este templo no era cualquier edificio. Respondía a una serie de símbolos espirituales y futuros. Y sí, mayormente futuros. Porque este templo que construyó el rey Salomón era la representación del templo de templos que es Dios.
y toda esta estructura magnífica, y desde cuyo lugar el Señor obraría de una manera maravillosa, poderosa, que no solamente lo vería Israel con sus propios ojos, sino que lo verían las naciones de alrededor, de que Israel tiene un Dios verdadero, que a diferencia de los otros pueblos que tenían otros dioses conocidos como dioses paganos, es decir, como dioses que no tenían vida, no solamente llevaban el título de Dios, pero en realidad no eran sino simplemente ídolos, simplemente materia, pero no tenían vida. Sin embargo, la mitología, la creencia, la filosofía de esos tiempos, y como se ha sostenido hasta el día de hoy, hermanos, muchos siguen todavía en esas dos líneas. Hay un grupo de gente que cree en el Dios, así como creyeron los israelitas. Hay mucha gente en las naciones que creemos en el Señor, que hemos llegado a una comprensión del Dios verdadero y le hemos rendido nuestra vida. La diferencia entre el pueblo de Israel y los que creen en el Dios creador, la diferencia con los que creen en los dioses paganos, radica en esto, en que el Dios verdadero es espíritu, no se ve. Pero los pueblos paganos para adorar necesitaban dioses visibles. Entonces eran sus dioses para ellos. Y por eso que mucha gente de los pueblos paganos o de las naciones a las que nosotros pertenecemos, que se nos conoce en la Biblia como gentiles, porque no pertenecemos al pueblo de Israel, sin embargo, amados hermanos, igualito nos pasaba a nosotros. Nosotros creíamos que nuestro único Dios eran los ídolos que teníamos. En el caso de ustedes aquí, el niño del milagro. En el caso de donde yo vengo, el señor cautivo de Ayabaca. Todos los años mi familia le dedicaba una fiesta al cautivo de Ayabaca. Pero eran dioses que no hablaban. Eran dioses que no tenían vida. Pero nuestra ignorancia, disculpen la expresión, la ignorancia nos lleva muchas veces a seguir cultivando costumbres culturales de nuestros pueblos que nos han hecho creer que esas son las formas correctas de poder adorar al Señor y que ellos son los dioses que representan tal vez en algún sentido al Dios verdadero. Pero Dios siempre rechazó este tipo de adoración a dioses falsos. A Él no se le debe de adorar por medio de ningún objeto. A Él se le tiene que adorar en directo. En directo. Él no necesita intermediarios. Gloria a Dios. Entonces, aquí nos encontramos en ese momento especial. Todo está listo, todo está preparado, el templo se ha construido, todo se ha terminado, los utensilios y todo. Y llega ese momento en el que hay que dedicar la casa de Dios. Y eso marca una actitud, eso señala una actitud, un comportamiento. El poder no usar un bien hasta antes de pasar por los procesos que el Señor demanda, de la consagración, de la dedicación, para tal fin, en este caso para adorar al Señor. Entonces Salomón y todo el pueblo de Israel lo tuvieron bien en claro. Esto hay que consagrarlo. Esto hay que dedicarlo. No podemos usarlo hasta que no lo dediquemos. Así que convocó a toda la nación de Israel y se reunieron todos. Hermanos amados, hicieron la fiesta más grande que jamás se había celebrado hasta ese momento. Más de lo que hemos leído aquí, miles de becerros, miles de ovejas que mataron para la gloria del Señor. Estuvieron 7 días y 8 días de fiesta toda la comunidad israelita adorando al Señor. Pero esto es lo importante, que cuando uno reconoce, se da cuenta hacia quién estás sirviendo, hacia quién vas a adorar y haces las cosas como deben de ser, Dios responde. Dios responde. Mire, pusieron todos esos sacrificios. Luego él se puso a orar. El rey Salomón oró dándole gracias a Dios. Y cuando él termina de orar, ya estaban los sacrificios, los holocaustos, ya estaban puestos sobre diversos
altares que habían preparado para esa ocasión, porque el altar de bronce no se abastecía para tanto sacrificio. Tuvieron que poner otros altares más, vamos a decir, adjuntos al altar principal de bronce, para que pudiesen poner todos los sacrificios allí, que eran miles. Y una vez que lo hicieron, queridos hermanos, y se acercaron al Señor, podemos ver que el Señor contestó, porque vio un corazón del rey Salomón que era realmente sincero, que se había acercado él y todos sus líderes, todo su equipo político ahí, gobernantes, hermanos, y todo el pueblo y todo el cuerpo sacerdotal se acercaron con tal corazón para adorar al Señor. Y cuando Dios vio, Dios contestó, dice su palabra, con fuego. Y el fuego consume el sacrificio. El fuego consumió el sacrificio. No le echaron fuego los sacerdotes. El fuego vino de arriba. Y eso es interesante, que lo que va a consumir el sacrificio tiene que ser el fuego de arriba. Lo que va a consumir en nosotros lo malo, lo que va a consumir en nosotros lo que no agrada a Dios, lo que nosotros tiene que ver con nuestra carne, lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras malas actitudes, hermano, no lo puede consumir ningún poder terrenal, o por más religiosamente hablando poderoso que fuera, no lo puede combatir. El poder que puede combatir, que puede consumir nuestra carne por completo y que la puede volver cenizas, es Dios. Es Dios. Es Dios. Es el único que puede arrancar de nosotros todo lo malo. Alabado sea el Señor. Mientras que el fuego consume el sacrificio, la gloria llena su casa. La gloria llenó. Dice ahí que de pronto la gloria descendió visiblemente. Y la gloria en ese momento visible era lo que se conoce en hebreo como el Shekinah. Y el Shekinah no era otra cosa sino la nube que se veía. Dios permitió que la nube que se veía se metiera dentro al templo. La nube siempre paraba sobre el pueblo, arriba en los aires. Pero en esta vez algo sobrenatural pasó, que descendió la nube y se metió el Shekinah de Dios. ¿Y qué representaba el Shekinah de Dios? O esa nube blanca que se metió en el templo, ¿qué representaba? Sino al mismo Espíritu de Dios. En otras palabras, ¿quién fue el que se metió al templo que estaban dedicando en esa mañana? Se metió la presencia del Espíritu Santo. Llenó completamente el espacio. Los 3 espacios los llenó el Espíritu Santo, el Shekinah. La nube de Dios llenó por completo, a tal punto que dice la Escritura que los sacerdotes oficiantes del culto de esa mañana no pudieron entrar a la casa de Dios para ministrar, porque la gloria de Dios lo había llenado todo. A su nombre le damos la gloria. Escuche esto. Cuando el fuego consume la carne, cuando el fuego consume lo malo, entonces la casa se queda limpia. Y cuando la casa está limpia, entonces viene la gloria del Espíritu para llenarlo. Y cuando la gloria llenó, amados hermanos, ya no entra la fuerza humana. La acción sacerdotal ya no pudo ejercer su ministerio, porque la unción, la presencia de Dios, la ministración del Espíritu Santo lo tomó a cargo. Y cuando la presencia del Espíritu Santo lo toma a cargo, las cosas cambian totalmente. Alabado sea el Señor. Desaparece la carne, desaparece el odio, desaparece la angustia, desaparece el robo, desaparecen
diferentes actitudes que tenemos los seres humanos muchas veces. Se va el enojo, se va el odio. Lo llena la presencia de Dios. Y al llenarse la persona, el ser humano, con la presencia del Espíritu Santo, como sucedió aquí en el templo, amados hermanos, uno se convierte en una persona. El violento se convierte en pacífico. El malo se convierte en bueno. El que hace mal uso de su lengua o de su boca comienza a articular palabras limpias, honorosas. Hay un cambio. En griego es metamorfosis. Hay una transición, hay una transformación. Qué precioso cuando la presencia, la gloria de Dios llena la casa, llena tu vida cambia. ¿Cuántos dicen a su nombre gloria? Les voy a poner un ejemplo que todos lo sabemos y que se está viviendo y se conoce por las redes sociales. El Salvador, hace unos 4 o 5 años atrás aproximadamente, era la nación más peligrosa de toda Latinoamérica, Centroamérica. Era la más peligrosa, en donde la guerrilla estaba al orden del día. Y cuando se habla de guerrilla, se está hablando de grupos diversos que tomaron por asalto al Salvador. Es decir, eran bandas armadas que tomaron por asalto al Salvador. En otras palabras, llegaron a tener tanto poder que dominaron al ejército, lo dominaron a la Fuerza Aérea y dominaron al ejército de la Marina. Dominaron a la Policía Nacional. Por más de 30 años, El Salvador vivió esta desgracia. Llega el tiempo y aparece un hombre que está en boca de muchas naciones y todos quisieran tener como presidente a ese hombre, el caballero Bukele. Pero ¿quién es Bukele? Bukele es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que, a diferencia de todos los demás presidentes que habían pasado, que nunca le dieron la honra al Señor, hermano, este fue distinto. Este hombre comenzó dándole la gloria al Señor el día de su asunción al poder. Convocó a un predicador de estos tiempos, a Dante Gebel. Muchos de ustedes lo conocen, hermanos. Y fue Dante Gebel, a nivel general que se transmitía todo esto, quien dedicó la nación por petición del presidente Bukele, hermanos, a Dios. Y públicamente este presidente dice: le vamos a dar la gloria a Dios. A partir de mi gobierno, le daremos la gloria a Dios. Qué bueno es permitirle a Dios que llene con su gloria nuestra casa. Porque entonces desaparecerá todo tipo de pensamientos y acciones incorrectas. Y comenzaremos a hacer las cosas de manera apropiadas y correctas. Primero, le damos la gloria a Dios de esa forma. Y segundo, permitimos ser instrumentos de Dios para que Él nos use y podamos ser de bendición en la casa a la cual pertenecemos, a la ciudad donde estamos, en la nación, en el país, y podremos construir una nación como Dios ha querido. Dios quiere una nación exitosa, pero necesitamos entender los principios que debemos asumir para que esto funcione. Alabado sea el Señor. Así que el fuego debe consumir, pero no el fuego humano, sino el fuego de Dios. Debe consumir la carne, nuestra carne, nuestra forma de ser pecaminosa,
el Señor lo debe consumir por completo, y luego, después que queda todo eso terminado, limpio, viene la presencia de Dios, lo llena con su Shekinah, su poder glorioso del Espíritu Santo, y ese sacrificio se convirtió en agradable ante la presencia de Dios. Alabado sea el Señor, hermanos. Amén, amén. Gracias al Señor. Y como elemento siguiente, como una respuesta, como un resultado en el pueblo, ¿qué sucedió en el pueblo? Dice que el pueblo adoró y se postraron rostro al pavimento. Cuando hay una acción sincera y Dios lo nota, Dios actúa como lo estamos viendo. Pero cuando el pueblo ve que la presencia de Dios se manifiesta, porque aquí se manifestó la presencia visiblemente. Ellos vieron el fuego que descendió del cielo. Lo vieron. Lo vieron visiblemente. Eso no fue una imagen. No, descendió fuego del cielo. Y cuando ellos vieron, adoraron. Brotó un verdadero sentido de adoración en el pueblo completo. Todo el mundo se fue rostro a tierra para reconocer, y dijeron: verdaderamente Dios es misericordioso y Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Póngame atención. Cuando el hombre viene a reconocer y luego declarar que Dios es misericordioso y Dios es bueno, cuando están pasando estas cosas que acabo de explicar. Cuando el fuego de Dios ha consumido lo malo en ti, y cuando la presencia de Dios te ha inundado, ahora genera en nosotros una respuesta de verdadera gratitud, una respuesta de verdadero corazón, una respuesta con verdaderos sentidos de hacer lo apropiado, lo correcto. Una respuesta, hermano, de alabanza que surge de lo más hondo de nuestro ser, porque ya me imagino, dice, que los sacerdotes estaban con sus trompetas y los instrumentos de música que hizo David los estaban tocando los levitas, y eso era una orquesta fenomenal, inmensa, más de 200 músicos tocando, alabado sea el Señor, más de 200 voces cantando al Señor, las trompetas de los sacerdotes que sonaban, y eso era, hermano, un deleite, una pleitesía para el Dios poderoso. Escúcheme bien una cosa. ¿Cuándo se va a originar ese verdadero impulso, espíritu de adoración, hermanos queridos, que mueve la gloria de Dios? Amados, cuando uno siente, ve la manifestación del Señor. Es por la manifestación de Dios que opera en nosotros los seres humanos, para poder, a partir de esa experiencia, poder realmente presentarse ante Dios tal como somos, tal cual somos. Y a partir de esa experiencia tal cual somos, y que la conoce Dios perfectamente, hermano, nosotros nos entregamos para decirle a Dios: haz la obra que tienes que hacer y seguir haciendo en nuestros corazones. Porque muchas veces, hermanos, se ha encarnado tanto lo malo en la vida de la persona. Y Dios necesita una adoración, hermano, ferviente. Muchas veces nuestros templos, hermanos, nuestros cultos, a veces se ha dicho que son medio muertos. Y a veces sí, porque hasta para tocar las palmas nos da vergüenza, hasta para decir una gloria a Dios nos da vergüenza. Permanecemos con la boca cerrada mejor, amados. ¿Por qué? Porque nos está faltando coherencia, porque nos está faltando motivación, porque nos está faltando el fuego de Dios, porque nos está faltando la presencia de Dios, porque nos está faltando la gloria de Dios. Algo hay que limita en nosotros, que nos aparta a nosotros de darle a Dios
Dios una verdadera adoración. Y darle a Dios una verdadera adoración no simplemente implica alabar un buen himno, cantar una buena canción, cantar un buen especial, sino que a partir de ese momento algo sobrenatural ha sucedido en usted, que desde el hondo del alma le ha transformado y ha dispuesto a servirle al Señor a partir de ese momento, con coherencia, con respeto, con solemnidad ante el Dios Todopoderoso. Ya no jugamos a dos bandos, ya no somos guerrilla. Últimamente el señor Bukele ha presentado al mundo uno de los hospitales más impresionantes de Latinoamérica. Vean nuestros hospitales, hermano, aquí en el Perú. Hemos sido testigos. Yo he ido varias veces al hospital acá. Algún día alguien se ha de levantar aquí en el Perú, porque si Dios nos dota de sabiduría para que hagamos las cosas en el nivel y en la altura que Él lo demanda, y no sabemos administrar tal riqueza que el Señor nos da, puede ser destructivo. Lo que pasó con Salomón. Dios le dijo: el hombre que yo levante como rey de mi pueblo no ha de tener mucha caballería. 1. Y fue el rey que tuvo más caballería. ¿Por qué Dios le decía y le prohibía a los reyes de Israel que no tengan caballería, demasiada caballería? Sino lo elemental, lo necesario. Porque tener mucha caballería representaría quitar la confianza en Dios para ponerla en la caballería. Y eso era lo que Dios no quería que pase. Pero Salomón llegó a tener más que cualquier rey. Compró caballería como no se imagina. Número 2. El rey de Israel no ha de tener muchas mujeres. ¿Y cuántas mujeres llegó a tener él? 1000 mujeres. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Se dan cuenta que va haciendo todo lo contrario? Finalmente, él se vuelve la persona más necia de los necios. Y dice que le dio libertad a sus instintos para probar de todo lo que existe en esta tierra. Es decir, se metió en todo. Adoró a los ídolos, todo. Permitió a sus mujeres, que tuvo las 1000 que tuvieron, porque ya no eran israelitas todas. La gran mayoría vinieron de los pueblos paganos y trajeron cada quien sus propios dioses. Llenaron Jerusalén de sus propios dioses y adoraban a sus dioses, y lo cargaron también con todo a él. Él también adoró los dioses de sus mujeres. ¿Te das cuenta que terminó mal? Y finalmente él muere, hermanos. No lo mataron porque Dios guardó su tiempo. Pero él termina diciendo una palabra: todo es vanidad. No tiene valor la vida, no tiene sentido la vida. Pero me parece que ya siendo viejito, algo reaccionó Salomón y dijo: el fin de todo, teme a Dios, porque este es el fin de todo. Hermanos míos, nosotros no duraremos mucho. Viviremos 60, 70, 80 años los más robustos, pero luego nos iremos. Es corta nuestra vida, pero en estos pocos años que tenemos, sirvámosle al Señor. Honrémoslo a Dios. Seamos correctos. Administremos la verdad a este mundo. Vivamos con un testimonio, que la gente pueda ver nuestro testimonio. Cuando hablemos, cuando caminemos, cuando hagamos las cosas, cuando nos sentemos con el pueblo y entre el pueblo, de eso se trata. Se trata no de palabras, sino de hechos. Hay que hacerlo. Alabado sea el Señor. Lo poquito o lo mucho que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Hagámoslo para que un conciudadano nuestro sea feliz, alcance la paz, y nuestro testimonio positivo ayudará, queridos hermanos, a que eso suceda. Por favor, pongámonos de pie.